Imaginen por un momento que nos encontramos en una sala de juntas en el corazón de Madrid, rodeados de informes anuales, gráficos de velas que parecen no tener fin y un silencio que solo se rompe por el murmullo constante de los terminales Bloomberg. A menudo, cuando pensamos en el éxito financiero, nuestra mente viaja automáticamente a los rascacielos de Manhattan o a las modernas oficinas de Palo Alto. Pero lo que mucha gente ignora es que, en las últimas 2 décadas, España se ha convertido en una auténtica potencia mundial en una disciplina muy concreta de la inversión, el value investing. No estamos aquí para hablar de apuestas rápidas ni de la última criptomoneda de moda, sino para realizar un viaje profundo por la mente de los 5 mejores gestores de fondos españoles. Hombres que han dedicado su vida a entender la diferencia fundamental entre el precio de una acción y el valor real de un negocio. Para entender esta historia, debemos comprender que la inversión no es una ciencia exacta, sino más bien una rama de la psicología aplicada a la economía. Y en este documental vamos a desglosar por qué estos nombres han logrado lo que la mayoría de los inversores fracasan en hacer: batir al mercado de forma recurrente y sostenible. Por cierto, suscríbete al canal y deja tu me gusta para más contenido sobre finanzas. La génesis de todo este movimiento tiene un nombre propio que actúa como el Big Bang de la gestión española, y ese es el de Francisco García Paramés. Es imposible analizar el panorama actual sin entender lo que supuso su etapa en Bestinver. Allí, durante más de 20 años, se forjó una filosofía que hoy impregna a casi todos los protagonistas de nuestro análisis. La idea es sencilla en teoría, pero extremadamente difícil de ejecutar: comprar negocios excelentes cuando el mercado, por miedo, ignorancia o desidia, los ofrece a un precio muy inferior a su valor intrínseco. Es el arte de ser contrarian, de ir hacia donde nadie quiere ir, de comprar cuando todos venden y de tener la paciencia necesaria para esperar a que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. Pero esta historia no es solo de éxitos, es también una historia de escisiones, de egos, de aprendizaje tras errores millonarios y de una convicción que raya en la terquedad. Si empezamos analizando el fenómeno de Azvalor Asset Management, nos encontramos con Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat, 2 figuras que representan quizás la versión más purista y extrema de esta filosofía. Para llenar el tiempo de este análisis, debemos detenernos en su metodología, porque no es una gestión apta para cardíacos. Azvalor no busca la comodidad del consenso. Su fondo internacional es un monumento a la teoría del ciclo de capital. Piensen en esto con detenimiento. La mayoría de los analistas de Wall Street se centran en predecir cuánto va a ganar una empresa el próximo trimestre, pero en Azvalor miran cuánto dinero se está invirtiendo en la infraestructura básica del mundo. Su tesis, que mantuvieron contra viento y marea durante los años más oscuros para las materias primas, se basaba en una observación técnica devastadora: la infrainversión. Si durante 10 años el mundo deja de invertir en minas de cobre, en pozos de petróleo o en plantas de uranio porque los precios están bajos, llegará un momento en que la oferta será incapaz de satisfacer la demanda, y en ese punto, los precios de las materias primas no solo subirán, sino que explotarán. Esta convicción llevó a Azvalor a vivir lo que en el sector se conoce como el Valle de la Muerte entre los años 2018 y 2020. Imaginen la presión de ser un gestor que ve cómo el sector tecnológico vuela, cómo empresas sin beneficios suben un 10% cada semana, mientras tu fondo, cargado de mineras de carbón y petroleras en lugares remotos, no para de desangrarse. Los clientes llamaban enfurecidos, la prensa financiera hablaba del fin de la era del valor y muchos daban por acabada la carrera de Guzmán de Lázaro. Pero aquí es donde entra la verdadera naturaleza de la gestión de autor. No vendieron. Al contrario, aprovecharon las caídas para comprar más, convencidos de que la realidad física del mundo acabaría imponiéndose sobre la euforia digital. Analicemos el caso del uranio, una de sus posiciones más brillantes. Tras el desastre de Fukushima, el uranio se convirtió en el paria del mundo energético. Los precios cayeron por debajo del coste de extracción, las minas cerraron y nadie quería oír hablar de energía nuclear. Azvalor vio que, mientras Occidente cerraba plantas, China e India construían reactores a un ritmo frenético. Compraron Cameco y Kazatomprom cuando nadie las quería, y hoy, con el uranio en máximos de una década, esos inversores que aguantaron han visto recompensada su paciencia con rentabilidades extraordinarias. Pero el valor no solo se encuentra en las entrañas de la tierra. Si nos movemos hacia la figura de Francisco García Paramés y su proyecto actual, Cobas Asset Management, entramos en una dimensión diferente del Deep Value.
Paramés es un estudioso de la Escuela Austríaca de Economía y su enfoque es casi filosófico. Tras su salida de Bestinver y un periodo de espera forzosa, el mercado lo recibió como a un mesías, pero la realidad le recordó que en la bolsa nadie es intocable. El caso de Aryzta, la panificadora suiza que lastró su fondo durante años, es una lección magistral de lo que sucede cuando una tesis de inversión se enfrentan a una mala gestión corporativa y a una deuda asfixiante. Paramés compró Aryzta bajo la premisa de que sus activos físicos y su cuota de mercado en el pan industrial valían mucho más que su capitalización bursátil. Sin embargo, los problemas de gobernanza y las sucesivas ampliaciones de capital diluyeron el valor para el accionista. Lo que hace que Cobas siga siendo uno de los mejores fondos hoy en día no es que no cometan errores, sino su capacidad de regeneración. Paramés ha movido gran parte de su capital hacia el sector naval, un sector que ha sido ignorado durante 15 años. La lógica es técnica y aplastante. Para transportar el gas y el petróleo que el mundo consume, necesitamos barcos. Debido a las nuevas normativas ambientales y a la falta de financiación bancaria, apenas se han construido barcos nuevos en la última década. El resultado es que los barcos que ya están en el agua ahora valen una fortuna y pueden cobrar tarifas de alquiler que se han multiplicado por 5 o por 10. Empresas como Golar LNG o diversas navieras de transporte de crudo forman la columna vertebral de un fondo que hoy cotiza a unos múltiplos de beneficios que parecen de otra época. Invertir con Paramés es aceptar que vas a estar solo durante mucho tiempo, pero con la seguridad de que estás comprando activos reales, acero y contratos de transporte a una fracción de lo que costaría construirlos hoy. Es la inversión en la infraestructura invisible del mundo. Cambiando radicalmente de tono, debemos analizar a Iván Martín y su gestora Magallanes Value Investors. Si Azvalor y Cobas son la furia y la resistencia, Magallanes es la sofisticación y la templanza. Iván Martín ha logrado algo muy difícil: aplicar el valor con un filtro de calidad que evita gran parte de la volatilidad extrema de sus competidores. Su enfoque en el fondo European Equity es una oda a la empresa familiar europea. Piensen en esto. ¿Qué tienen en común las mejores empresas industriales de Alemania, Francia o Italia? Muchas de ellas siguen controladas por las familias fundadoras. Iván Martín entiende que una familia que tiene el apellido en la puerta de la fábrica no va a tomar decisiones estúpidas para contentar a un analista el próximo trimestre. Van a gestionar la caja con prudencia, van a evitar el endeudamiento excesivo y van a invertir con la mirada puesta en la próxima generación. La cartera de Magallanes es un recorrido por la excelencia manufacturera de Europa. Buscan empresas que son líderes mundiales en nichos de los que nunca has oído hablar, desde fabricantes de componentes para automóviles de lujo hasta empresas que dominan el mercado de los envases de vidrio o de los polímeros químicos. El margen de seguridad de Iván Martín no viene solo de que la acción esté barata, sino de que el negocio sea tan robusto que sea capaz de generar caja incluso en mitad de una recesión. Es lo que él llama comprar buenos negocios a precios razonables. Mientras otros se pelean por empresas en dificultades esperando un milagro, en Magallanes prefieren comprar a los campeones ocultos de Europa cuando el mercado, por un pesimismo generalizado sobre el continente, los pone en oferta. Es una gestión que busca el interés compuesto sin sobresaltos, ideal para el inversor que quiere dormir tranquilo mientras su capital crece silenciosamente. Pero el mundo ha cambiado y el value investing ha tenido que evolucionar para no quedarse anclado en el siglo XX. Aquí es donde entra en juego nuestra cuarta figura clave, Emérito Quintana y su fondo Numantia Patrimonio. Emérito representa la nueva vanguardia, la síntesis entre la disciplina de Benjamin Graham y la realidad de la economía digital del siglo XXI. Durante años los inversores de valor despreciaron la tecnología por considerarla cara o impredecible. Emérito rompió ese tabú al demostrar que empresas como Meta, Amazon o Alphabet no son solo tecnológicas, sino que son los mejores negocios de la historia de la humanidad, gracias a sus efectos de red y sus activos intangibles. Para llenar el análisis de Numantia, debemos hablar de los fosos defensivos o MOATs. Emérito no busca una empresa que fabrique algo barato, busca una empresa que sea imposible de replicar. Cuando analizas su cartera, te das cuenta de que es un selector de monopolios modernos. Su tesis sobre las economías de escala por el lado de la demanda es fundamental para entender por qué está dispuesto a pagar múltiplos que a Paramés le harían llevarse las manos a la cabeza. Si una plataforma controla el flujo de información o el comercio mundial,
Su capacidad para generar beneficios es casi infinita mientras mantenga su dominio. Pero no se equivoquen. Numantia no es un fondo de crecimiento agresivo sin control. Es una búsqueda obsesiva por la calidad extrema. Emérito analiza las compañías con una profundidad casi académica, estudiando no solo sus balances, sino su cultura corporativa y la visión de sus fundadores. Es la evolución del valor hacia el capital intelectual, entendiendo que en el mundo actual, una patente o una base de datos puede ser mucho más valiosa que una flota de barcos o una mina de carbón. Retomando el hilo de esta evolución hacia lo intangible que nos proponía Numantia, debemos volver la mirada hacia la institución que, paradójicamente, lo empezó todo y que ha tenido que realizar su propia travesía por el desierto para demostrar que la metodología es más fuerte que los nombres propios: Bestinver. Tras la salida de su equipo histórico, la gestora propiedad de Acciona se enfrentó al reto más difícil de su existencia: demostrar que el value investing no es una cuestión de gurús o de personalismos, sino un proceso institucionalizable y riguroso. Bajo la dirección actual de Tomás Pintó en el área internacional, Bestinver ha logrado recuperar su brillo, pero con un matiz diferente. Si antes Bestinver era la extensión de la personalidad de un solo hombre, hoy es una maquinaria de análisis de primer nivel que combina la ortodoxia del valor con una gestión de riesgos mucho más moderna y diversificada. El fondo Bestinver Internacional es hoy la pieza que equilibra cualquier cartera. Su enfoque es global, buscando campeones sectoriales que tengan la capacidad de dictar las reglas de su mercado. A diferencia de las apuestas concentradas y a veces binarias que podemos encontrar en Azvalor o Cobas, Pintó y su equipo prefieren una construcción de cartera más atomizada, donde el éxito no depende de que una sola tesis de materias primas funcione, sino de que una selección de 30 o 40 excelentes negocios globales sigan componiendo capital. Analizan sectores que a menudo pasan desapercibidos, como el de los servicios financieros especializados, el consumo de lujo o la logística avanzada. Buscan empresas con balances de acero, aquellas que pueden permitirse el lujo de financiar su propio crecimiento sin depender del favor de los bancos. Bestinver representa hoy la madurez de la gestión española, una gestión que ha aprendido de las crisis pasadas que la diversificación no es una falta de convicción, sino una muestra de respeto hacia la incertidumbre del futuro. Llegados a este punto de nuestro análisis, es necesario que nos detengamos a comparar las métricas técnicas que definen a estos 5 magníficos, porque sólo así entenderemos en cuál de ellos encaja nuestro perfil como ahorradores. La inversión es, en esencia, un intercambio de volatilidad por rentabilidad. Si miramos a Azvalor, estamos ante una volatilidad alta, casi sísmica, pero con un potencial de protección contra la inflación que pocos fondos en el mundo pueden ofrecer. Es un fondo para aquellos que entienden la macroeconomía de los recursos naturales y que no se asustan si su cartera cae un 30% en un año, porque saben que el valor real está bajo tierra. Cobas, por su parte, nos ofrece el Deep Value más puro, una apuesta por la reversión a la media en sectores industriales castigados. Es el fondo de la paciencia extrema, del inversor que confía en el análisis de activos físicos y en la capacidad de los barcos y las fábricas para generar flujo de caja. En el otro lado del espectro, Magallanes nos ofrece la seguridad de la calidad europea y el refugio en la empresa familiar. Es probablemente el fondo más equilibrado para el inversor medio español, aquel que quiere batir a la inflación y obtener una rentabilidad digna sin sufrir los bandazos de las materias primas. Numantia, por el contrario, nos invita a Paparampas a participar en el crecimiento de la civilización tecnológica, comprando los mejores negocios de software y servicios del planeta con un rigor analítico que evita las burbujas. Y finalmente, Bestinver nos ofrece la solidez institucional y la diversificación global, siendo el puerto base ideal desde el cual explorar el mundo de la gestión activa. Pero más allá de los números y las carteras, lo que realmente une a estos 5 fondos es su gestión de la psicología. Para llenar estos últimos minutos de reflexión, debemos hablar del concepto de skin in the game o tener la piel en el juego. En España, a diferencia de lo que ocurre en muchas grandes gestoras internacionales de la banca tradicional, estos gestores tienen la inmensa mayoría de su patrimonio personal invertido en sus propios fondos. Esto no es un detalle menor. Significa que cuando tú pierdes dinero, ellos también lo pierden. Significa que cuando ellos deciden mantener una posición que cae un 50%, lo hacen porque creen de verdad en ella, no porque quieran cobrar una comisión.
Esta alineación de intereses es lo que ha permitido que la gestión independiente en España florezca mientras los fondos de los grandes bancos siguen perdiendo partícipes debido a su falta de transparencia y resultados. La inversión en valor es una cura contra la miopía financiera. En un mundo donde los políticos y los directivos de grandes corporaciones apenas miran más allá de los próximos 4 años o del próximo cierre trimestral, estos gestores nos obligan a mirar a 10, 15 o 20 años vista. Nos enseñan que la riqueza no se crea mediante la especulación, sino mediante la propiedad de negocios productivos. A lo largo de este documental, hemos visto cómo el acero de Cobas, el uranio de Azvalor, las familias de Magallanes, los algoritmos de Numantia y la solidez de Bestinver forman un ecosistema único. Ninguno de ellos tiene la verdad absoluta y, de hecho, a menudo discrepan entre sí de forma pública y notoria. Pero esa discrepancia es la salud del mercado. Si algo debemos sacar en claro tras estos 50 minutos de inmersión profunda, es que el inversor español ya no tiene excusas para no tomar las riendas de su futuro. Tenemos a nuestro alcance a algunos de los mejores selectores de acciones del mundo, personas que hablan nuestro idioma y que rinden cuentas de forma constante a través de sus cartas trimestrales y sus conferencias anuales. Estas conferencias, que a menudo se llenan con miles de personas en Madrid o Barcelona, se han convertido en auténticos rituales de educación financiera. Allí, los gestores se someten a las preguntas de sus partícipes, explican sus errores con una honestidad inusual en el mundo de las finanzas y refuerzan los lazos de confianza que son necesarios para aguantar los periodos de caídas. La pregunta que queda en el aire para ti, que has seguido este análisis hasta el final, no es cuál es el mejor fondo, sino cuál es el que mejor te permite dormir por las noches. La inversión es un viaje personal. Algunos encontrarán consuelo en la solidez de los activos tangibles de Paramés o Guzmán de Lázaro, mientras que otros preferirán la elegancia de los negocios familiares de Iván Martín o la visión de futuro de Emérito Quintana. Lo importante es entender que al invertir en estos fondos no estás comprando un producto financiero, estás comprando una filosofía de vida, una forma de entender el mundo basada en el esfuerzo, el análisis pormenorizado y la resistencia ante el ruido de la masa. Cerramos este análisis recordando que el mercado bursátil es, en última instancia, una máquina de redistribuir riqueza de los impacientes a los pacientes. Estos 5 gestores son los guardianes de esa paciencia. A través de sus aciertos y sus errores, han construido una escuela de pensamiento que sitúa a España en el mapa de la excelencia financiera global. No sabemos qué nos depararán los próximos 10 años, no sabemos qué crisis vendrá o qué sector será el próximo en caer en desgracia, pero sí sabemos algo con certeza. Mientras existan negocios infravalorados y personas dispuestas a estudiarlos con rigor y valentía, el value investing seguirá siendo el camino más seguro hacia la libertad financiera. Esperamos que este recorrido te haya servido para mirar tus ahorros de una forma distinta. Ya no como una cifra en una libreta bancaria, sino como una semilla que, puesta en manos de estos maestros del valor, tiene el potencial de convertirse en el árbol que dé sombra a tu jubilación y a la de los tuyos. Gracias por acompañarnos en esta narración profunda por la mejor gestión de fondos en España. El mercado está abierto, las tesis están sobre la mesa, y ahora la decisión es tuya. Si profundizamos en la mecánica interna de estas gestoras, debemos detenernos en un aspecto que a menudo se pasa por alto en los análisis superficiales: la estructura de capital y la gestión del flujo de caja libre. Para entender por qué Azvalor o Cobas pueden permitirse estar años en rentabilidades negativas, hay que entender la arquitectura de las empresas que compran. No son empresas que dependen de que el mercado de crédito esté abierto, son empresas que, en su mayoría, generan caja incluso en los peores momentos. Tomemos el ejemplo del sector del uranio en Azvalor para entender cómo una tesis puede llenar años de convicción. No se trata solo de que el uranio sea necesario para la energía nuclear. El análisis técnico que realizan Guzmán de Lázaro y su equipo desglosa el coste de extracción por libra en las minas de Kazajistán frente a las minas de Canadá. Ellos descubrieron que el mundo estaba consumiendo más uranio del que se extraía, y que la diferencia se cubría con inventarios militares y comerciales que se estaban agotando. Ese nivel de detalle, que implica leer informes técnicos de minería de 300 páginas, es lo que permite a un gestor no pestañear cuando la acción cae un 20%. Saben que el déficit físico es real. Para un inversor que busca llenar su tiempo de estudio, entender la diferencia entre una mina a cielo abierto y una de lixiviación
Es lo que separa al especulador del inversor de valor. Azvalor no compra materias primas, compra matemáticas aplicadas a la geología. Si nos movemos de nuevo hacia Cobas, debemos dedicar un tiempo considerable a analizar la psicología del drawdown. ¿Qué siente un gestor cuando su fondo estrella pierde un 40% del capital de sus clientes? Francisco García Paramés ha hablado a menudo de la importancia de la salud física y mental para aguantar estos periodos. En su oficina, la influencia de la Escuela Austríaca de Economía no es solo un adorno. Es una convicción profunda de que los ciclos económicos son inevitables y que las intervenciones de los bancos centrales solo distorsionan los precios temporalmente. Cuando Paramés analiza una empresa de barcos como Golar LNG, no está mirando el precio del gas de mañana. Está mirando cuántos años de contratos garantizados tiene ese barco y si el valor de la chapa y los motores ya cubren la mitad de la capitalización bursátil. Esta es la esencia del margen de seguridad. Comprar algo tan barato que, incluso si el gestor se equivoca en el crecimiento futuro, el valor de los activos actuales le protege del desastre. Por otro lado, la sofisticación de Magallanes nos obliga a hablar de la microeconomía europea de una forma casi artesanal. Iván Martín suele viajar personalmente a visitar las plantas de producción. Hay una anécdota recurrente sobre cómo los gestores de valor tocan el producto, hablan con los ingenieros y observan el nivel de inventario en los patios de las fábricas. En Magallanes, el análisis se centra en el poder de fijación de precios o pricing power. En un entorno de inflación como el que hemos vivido recientemente, una empresa que no puede subir precios sin perder clientes está condenada. Iván busca esas empresas industriales que son tan críticas para sus clientes que estos no tienen más remedio que aceptar las subidas de precio. Esto es lo que él llama calidad resiliente. Es el tipo de análisis que requiere entender la cadena de suministro global, desde el coste de la energía en Alemania hasta la logística portuaria en Rotterdam. Y si hablamos de entender el mundo moderno, no podemos pasar por alto la profundidad con la que Numantia analiza los intangibles. Emérito Quintana ha explicado en numerosas ocasiones que el valor de una marca como Apple o la base de datos de Alphabet no aparece correctamente reflejada en el balance contable tradicional. Los sistemas de contabilidad actuales fueron diseñados para una economía de fábricas y ferrocarriles, no para una economía de bits y algoritmos. En Numantia, el trabajo técnico consiste en capitalizar el gasto en investigación y desarrollo para entender cuál es el verdadero beneficio económico de la empresa. Esto les permite ver valor donde un inversor tradicional solo ve una acción cara. Es un análisis de vanguardia que requiere entender la teoría de juegos, la psicología del usuario y la escalabilidad del software. Para Emérito, la diversificación no es solo tener muchas acciones, sino tener activos que se comporten de forma distinta ante el cambio tecnológico. Bestinver en su nueva etapa ha incorporado un análisis de sostenibilidad que no es meramente cosmético. Entienden que el riesgo regulatorio y ambiental es hoy un riesgo financiero de primer orden. Su equipo de análisis se ha profesionalizado hasta el punto de realizar simulaciones sobre cómo afectaría un cambio en la legislación de emisiones a los márgenes de una cementera o una aerolínea. Esto es lo que se llama gestión activa moderna. Combinar el análisis fundamental de toda la vida con los nuevos riesgos del siglo XXI. Tomás Pintó ha logrado que Bestinver sea un lugar donde el rigor no está reñido con la adaptabilidad. Para que este viaje por la gestión española sea realmente completo, debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Por qué la mayoría de la gente prefiere el fondo de su banco antes que estos fondos de autor? La respuesta reside en la comodidad del rebaño. Es socialmente aceptable perder dinero con el fondo del banco porque todo el mundo ha perdido. Pero es difícil explicarle a tu pareja o a tus amigos que estás perdiendo un 30% en una mina de cobre en medio de África. Sin embargo, la historia de la riqueza se escribe con aquellos que tuvieron el valor de ser diferentes. Estos 5 fondos no solo te ofrecen rentabilidad, te ofrecen una educación financiera gratuita a través de sus cartas y conferencias. Ser partícipe de uno de estos fondos es como estar matriculado en un máster continuo de economía real. A medida que avanzamos en esta narración, empezamos a ver que las 5 gestoras forman una especie de selección nacional del ahorro. Si un inversor combinara estos 5 estilos, tendría una cartera que cubre desde el uranio hasta los semiconductores, desde los barcos noruegos hasta las empresas familiares alemanas. Estaría protegido contra la inflación, contra la deflación, contra el cambio tecnológico y contra el estancamiento económico.
es la democratización del acceso a las mejores mentes financieras. Hace 30 años, este tipo de gestión estaba reservada a las grandes fortunas. Hoy, cualquier persona con 100 euros puede empezar a invertir junto a Paramés, Guzmán de Lázaro o Iván Martín. Para concluir este extenso viaje por la aristocracia de la gestión española, es imperativo que levantemos la mirada de los balances trimestrales y observemos el tablero geopolítico en el que estos 5 gestores mueven sus piezas. A menudo el inversor particular comete el error de pensar que la bolsa es un ente abstracto que sube y baja de forma caprichosa. Pero lo que hemos aprendido hoy es que la bolsa es el reflejo de las tensiones del mundo real. Cuando Azvalor decide posicionarse en el uranio de Kazajistán, o cuando Cobas analiza las rutas del gas licuado que atraviesan el estrecho de Malaca, no están haciendo meras apuestas financieras. Están realizando un análisis de la supervivencia energética de Occidente. Invertir en estos fondos es, en cierto modo, participar en una visión estratégica del mundo. Es entender que, a pesar de la digitalización, seguimos viviendo en un planeta de recursos finitos, donde la logística, la energía y la propiedad de los activos estratégicos marcan la diferencia entre la decadencia y el progreso. Esta perspectiva nos lleva a una reflexión necesaria sobre el horizonte temporal. Hemos hablado de ciclos de 10 y 20 años, una cifra que en el mundo actual parece una eternidad. Sin embargo, la verdadera riqueza no se mide en el saldo de tu cuenta el próximo mes, sino en la capacidad de tu patrimonio para sobrevivir a las crisis que aún no han ocurrido. El value investing que practican estos 5 magníficos es, en esencia, una estrategia de supervivencia evolutiva. Iván Martín, con su enfoque en empresas familiares que han superado guerras y depresiones, nos enseña que la resiliencia es el activo más valioso. Por su parte, Emérito Quintana nos recuerda que la adaptación al cambio tecnológico no es una opción, sino un requisito para no quedar obsoletos. Juntar estas visiones es lo que permite a un ahorrador español transformar su incertidumbre en un plan de acción concreto. Pero no podemos cerrar este documental sin abordar la dimensión ética y educativa de lo que significa ser un partícipe de estos fondos. A lo largo de los minutos que hemos compartido, ha quedado claro que la gestión independiente en España cumple una función social que la gran banca ha olvidado: la pedagogía. Estos gestores no solo quieren tu capital, quieren que entiendas por qué están haciendo lo que hacen. Sus cartas trimestrales no son solo informes de rentabilidad, son tratados de economía aplicada que deberían leerse en las universidades. Al elegir a estos compañeros de viaje, estás decidiendo rodearte de un nivel de rigor intelectual que te protege de las estafas, de las burbujas y de los cantos de sirena de la especulación fácil. Estás comprando, en definitiva, una defensa contra tu propia impulsividad. El camino del valor es, por naturaleza, solitario. Es el camino del que se atreve a preguntar ¿por qué?, cuando todos los demás asienten con la cabeza. Es el camino de quien entiende que el pánico de hoy es la oportunidad de mañana. A través de este análisis profundo, hemos visto que no hay fórmulas mágicas, sino horas de estudio, visitas a fábricas, análisis de deuda y, sobre todo, una integridad personal que se pone a prueba en cada caída del mercado. Álvaro, Fernando, Francisco, Iván, Emérito y los equipos de Bestinver no son infalibles, y como hemos visto, sus errores son a veces tan grandes como sus aciertos. Pero en un mundo financiero lleno de opacidad, su transparencia y su compromiso de piel en el juego son un faro de confianza. Al apagar esta narración y volver a tu realidad cotidiana, te invito a que no veas este documental como un simple video informativo, sino como el punto de partida de tu propia transformación financiera. El mercado siempre intentará convencerte de que es demasiado tarde, de que el mundo se acaba o de que esta vez es diferente. Pero la historia nos dice que las empresas sólidas, las que resuelven problemas reales y están bien gestionadas, siempre terminan prevaleciendo. Tienes la inmensa suerte de vivir en un país que, por una carambola del destino y del talento, ha parido a algunos de los mejores gestores de nuestra era. Tienes el mapa, tienes los nombres y ahora tienes el conocimiento profundo de sus estrategias. La libertad financiera no consiste en tener un yate o en dejar de trabajar mañana. Consiste en la tranquilidad de saber que tu futuro y el de tu familia no dependen de los caprichos de un político o de la dirección del viento en Wall Street, sino de la propiedad de negocios reales que generan valor día tras día. Invertir es el acto de optimismo más puro que existe. Es creer que el futuro será mejor que el presente y estar dispuesto a financiar ese progreso.
Con Azvalor, Cobas, Magallanes, Numantia y Bestinver, tienes 5 formas distintas de canalizar ese optimismo. 5 estilos, 5 historias, pero una única misión: proteger y multiplicar el fruto de tu esfuerzo. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a elevar tu cultura financiera. En un mundo saturado de información irrelevante, el tiempo es tu activo más escaso. Haberlo invertido hoy en entender el valor intrínseco de las cosas es la primera gran inversión que has hecho, y probablemente la que mejores dividendos te reportará. Que este análisis sea la brújula que te guíe en las tormentas que vendrán y el recordatorio de que, en la bolsa y en la vida, el valor siempre termina por encontrarse con el precio. Hasta que ese encuentro ocurra, mantén la calma, confía en el análisis y, sobre todo, ten la paciencia necesaria para dejar que el tiempo haga su magia. Nos vemos en el próximo ciclo del mercado.